todas las actividades sociales, todas nuestras realidades. También es verdad que tenemos que dejar ya no solamente la ventana, sino la puerta abierta, primero para ventilar, porque nos hace bien en esto de la pandemia, pero hay que dejar las puertas abiertas a seguir con atención todos los temas. Y vaya si este es un tema muy, muy importante, y apelamos sin duda a tu conocimiento, a tu carrera en torno a estos temas y tu vinculación directa también a través del INAU y de otras instancias que han venido desarrollando particularmente en San José. Primero que nada, para pedirte una reflexión en torno a esto y saber un poco en qué contexto nos encontramos. Bueno, un gran desafío sin duda, ¿no? Un macro tema, un macro problema, que bueno, que sin duda, digo, amerita un análisis, digo, exhaustivo, por llamarlo de alguna manera, digo, dada la complejidad y dadas las diversas aristas que reviste, ¿no? Desde donde lo enfoquemos. Sabemos que el maltrato infantil es un problema multicausal, que para buscar las causas, obviamente, de lo que conlleva una situación de maltrato y abuso sexual infantil, tenemos que buscar el entrecruzamiento de diferentes factores para, de alguna manera, encontrar la causa. Muchas veces, y ya metiéndonos o adentrándonos en el tema, muchas veces se concluye que, bueno, que el maltrato y el abuso sexual infantil son conductas repetidas a través de las diferentes generaciones, que son comportamientos adquiridos y repetidos. Eso lo hemos leído muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces, y sin duda que hay algo de razón en esa afirmación. Podemos sostener que hay algo de razón en esa primera aproximación a la justificación del maltrato, pero no es la verdad revelada, no es esa la única causa por la cual asistimos al maltrato y abuso sexual infantil. Poco se ha hablado, digo, con relación al impacto de las neurociencias, por ejemplo, en las causas del maltrato y del abuso, ¿verdad? Que vienen de alguna manera a aportar, a arrojar luz desde otra perspectiva bien distinta, desde un enfoque médico, para poder justificar el porqué de la agresión, el porqué del perfil del agresor, entre otras cosas. Y qué es lo que pasa muchas veces, que es un tema sumamente importante, que digo que la violencia inclusive llega a gestarse, llega a generarse en el neonato, en el niño que aún no ha nacido, cuando la madre también es víctima de maltrato y abuso, cómo de alguna manera eso impacta en el feto y es determinante luego que ese individuo nace, ¿verdad? Y comienza a interactuar como un ser autónomo. Es un tema muy rico, muy complejo, que digo que viene de alguna manera a remover viejos conceptos que nosotros tenemos con relación a la repetición transgeneracional de los modelos de maltrato y abuso. Pero no obstante eso, digo, bueno, en esta primera línea que hablábamos de que el maltrato y el abuso es un modelo de relacionamiento aprendido y repetido generación tras generación, esa primera afirmación es válida y muchas veces, digo, tenemos que volver sobre ella. Porque lamentablemente nos encontramos quienes trabajamos en el día a día con este tipo de situaciones, que padres, madres, cuidadores, referentes afectivos que este niño o esta niña tenga, generalmente en su historia de vida, si nosotros nos retrotraemos en su propia historia de vida, encontramos situaciones de maltrato y de abuso. Es decir, que de alguna manera personas o adultos que en su niñez fueron víctimas de maltrato o abuso sexual, realmente pueden ser, no es una causa determinante, pero sí es un factor que incide en un modelo de crianza que repite porque fue el que de alguna manera conoció. ¿Me explico con lo que planteo? Sí, claramente. Entonces, Daniel, digo, sí. No, perdona, discúlpame. No, era eso creo que digo que es importante también subrayarlo porque digo, es una afirmación válida
es como decía anteriormente, es un factor determinante a la hora de analizar las causas del maltrato y del abuso. ¿Ah? Tampoco, y subrayo nuevamente, sin desatender el aporte que hacen las neurociencias, que es tan importante y son ciencias tan novedosas que vienen a introducir nuevos paradigmas para poder entender y concebir el fenómeno de la violencia. ¿Me explico? Daniel, ¿cómo abordar desde el punto de vista de... lógicamente que hay una mirada que esto es una situación social, es decir, claramente hay una cuestión social por la cantidad de casos, por la prevalencia que hay, por esta línea incluso de repetición de modelo. Es un tema social, pero detrás de cada una de esas situaciones hay un niño, hay un individuo, hay una particularidad. ¿Cómo atender, en definitiva, cómo atacar, tanto para, de alguna manera, ir bajando la incidencia, pero a la vez para contener y para, como profilaxis, es decir, porque no sé si logro cerrar la pregunta. Uno puede tener una mirada de que esto es un hecho social y que hay que atenderlo desde la sociedad toda y en su conjunto, pero yo no dejo de pensar que tras cada uno de esos casos que se transforman en estadística, hay un niño, hay una propia línea de vida. ¿Cómo jugar o cómo atender en ese cuadro de doble entrada, digamos, desde el hecho social a la atención particular de cada una de las víctimas? Exacto. Sí, se entiende la pregunta claramente, Bruno. Y sin duda que es muy difícil disociar de alguna manera la dimensión social que tiene el fenómeno de la dimensión individual que tiene el fenómeno, porque hay un intercruzamiento. Sin duda no podemos dejar de atender la dimensión social del impacto de la violencia con todo lo que eso conlleva, ¿tá? Pero también tenemos que atender, como tú bien dices, Bruno, la particularidad de cada niño en su individualidad. ¿Me explico? Que es lo más difícil en definitiva, porque nosotros no podemos abstraer al niño, ¿tá? sin un análisis de los diferentes ámbitos de los cuales ese niño es parte. ¿Me explico? Es un análisis, ¿tá? Multidimensional. Podemos abordar la situación desde lo social, como tú decías, que es necesario, porque de alguna manera, es lo que nos permite llegar a la sociedad, llegar de alguna manera a los diferentes grupos familiares para poder informar y para poder darles elementos en cómo modificar las conductas y cómo modificar las pautas de relacionamiento violento, y de alguna manera también tenemos que contemplar que ese impacto en la individualidad de cada niño tiene sus consecuencias y que es necesario también intervenir con la mayor premura posible desde los diferentes ámbitos a los efectos de evitar un daño mayor. Entonces es necesario conjugar, como te decía Bruno, esas dos dimensiones, vuelvo a repetir el término, la social y la individual, para poder dar una respuesta, si se me permite el término, medianamente integral. No podemos trabajar con la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Si no podemos tampoco dar respuesta a nivel individual con determinadas familias que están padeciendo o están atravesados por un episodio o por una situación de violencia. Pero tampoco podemos trabajar en lo individual si descontextualizamos la situación. Si yo abstraigo la situación y me centro con el trabajo con esa familia, no puedo olvidarme también del contexto del cual esa familia es parte y que necesariamente tengo que mirar y atender esa contextualización a los efectos de dar una respuesta diferente. ¿Me explico? Exacto. Por eso hablamos de un entrecruzamiento en las dos esferas, en la individual y en la social. Doctor, en este contexto hay muchas organizaciones en este tema que es tan complejo, como usted decía. La CIPIAO, que es el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, es un organismo relativamente nuevo que también involucra a INAU,
y viendo un poco los casos, la cantidad enorme de casos en los últimos tiempos, mi pregunta va por el lado de cómo ven ustedes la situación actual de momento del país. Hay 4.911 situaciones de violencia infantil, 13 situaciones por día, son los números que más o menos son arrojados en los últimos días. Más de la mitad de los casos corresponden a niños menores de 12 años. ¿Qué análisis hacemos en ese contexto? Y en cuanto a la organización del CIPIAB también tenemos, Daniel. Exacto. Recientemente, y en ocasión justamente de la conmemoración del Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el CIPIAB hizo un informe de gestión justamente en cuanto a todo lo que había sido el relevamiento del año próximo pasado, de todo lo que había sido, de todo lo que fue la sistematización de datos en cuanto al 2020 a nivel nacional. Y realmente, y porque los números están a la vista y son de público conocimiento, lamentablemente son poco alentadores, ¿verdad? Porque si nosotros entramos en la descripción de los diferentes números, vamos a ver, que han habido cambios, y han habido cambios que lamentablemente complejizan la situación. Porque se nota un aumento de casos, de hecho, si nosotros miramos acá las gráficas que fueron publicadas en el informe del CIPIAB, que yo las tengo aquí, no quiero cansar con números, pero respondo a tu pregunta, Pedro. En el 2019, que se detectaron 4.774 situaciones de maltrato y abuso, en el 2020 tenemos 4.911 casos, lo cual representa un incremento de 173 casos, ¿verdad? Esto, sin duda, que como siempre decimos, lamentablemente es la punta del iceberg, siempre lo sostenemos. Estas son las situaciones que efectivamente el sistema capta a través de las denuncias que nos llegan a través de los diferentes canales al INAU, ya sea a través de Línea Azul o de 911 o situaciones que se judicializan. Pero no nos podemos quedar con estos números porque realmente, si bien son representativos de un aumento, realmente hay un elenco, ¿verdad?, que no está reflejado aquí y que son justamente esas situaciones que no llegan a judicializarse, que no llegan a denunciarse, que las instituciones que estamos trabajando en el tema no podemos captarlas y que realmente es un número que también, lamentablemente, es significativo. Si tú me preguntás Perdón, ¿se entiende lo que quiero decir? Absolutamente. Perfecto. Que digo que este número, de alguna manera, si bien es simbólico, si bien es representativo del aumento de casos, no quiere decir que realmente estas 137 situaciones sean efectivamente las que aumentaron del 2019 al 2020. Son las situaciones que el sistema captó, son las denuncias, es el resultado de las denuncias que efectivamente llegaron a los diferentes sistemas de protección de derechos que tenemos en nuestro país. No podemos dejar de concebir que lamentablemente, y muy a pesar de todo lo que se ha hecho en este tema, señores, muy a pesar de todo lo que se ha hecho en este tema, lamentablemente el maltrato y el abuso sexual sigue siendo una conducta naturalizada, muy a pesar de todo cuanto se ha sensibilizado, se ha informado, se ha generado conciencia con relación a los modelos de relacionamiento paterno-filial o del referente afectivo que ese niño tenga, independientemente de los marcos normativos que tenemos, porque realmente nuestro país es un país de avanzada en cuanto a este tema, y tiene leyes específicas para sancionar el delito de la violencia doméstica. No obstante eso no ha sido, de alguna manera, a mi criterio y al criterio de muchos quienes trabajamos este tema, un factor determinante para disminuir el número de casos de violencia y abuso sexual infantil. ¿Me explico? A esto se viene también, se suma, lamentablemente, que no lo podemos dejar por fuera porque ha sido un factor que ha incidido negativamente y notoriamente, que es el tema del confinamiento y de la pandemia. Lamentablemente, esta situación, era previsible, que si bien en este contexto, hemos apelado al confinamiento, si bien no es una medida obligatoria por parte del gobierno, se ha exhortado a las familias, obviamente, a mantenerse dentro de sus casas, como todos lo sabemos.
el eslogan, quédate en casa, mantener la burbuja, el teletrabajo, ha modificado de alguna manera las dinámicas familiares y eso ha conllevado a un incremento en las crisis familiares y en el impacto con relación al maltrato hacia los niños. Obviamente quienes hemos trabajado en el efecto de la pandemia con relación al tema, hemos comprobado que de alguna manera, como decía hoy, la dinámica familiar ha cambiado sustancialmente. Nos encontramos de pronto con papás o con mamás haciendo teletrabajo, con chicos que no pueden ir a sus centros educativos, todos dentro de una misma habitación, en sus diferentes actividades, los niños realizando tareas curriculares, el papá haciendo su trabajo, la mamá haciendo el suyo, a su vez con el estrés que eso genera, porque de alguna manera, no es lo mismo trabajar en una oficina, en un lugar determinado, independientemente del lugar que sea, a convertir nuestro propio hogar en nuestro lugar de trabajo, con todo lo que eso conlleva, porque los niveles de estrés aumentan. Los niveles de estrés, el querer dar cumplimiento en tiempo y forma con los requerimientos laborales, la convivencia, nosotros, el uruguayo, está comprobado que no está acostumbrado a estar mucho tiempo en familia. Y esto no es una crítica, es una realidad. Nuestro país, por las propias características de nuestro país, muchas veces, encontramos al padre y a la madre que cumplen funciones dentro del hogar y los niños que están en sus centros educativos, cuando no en centros recreativos. Por ende, cuando esa familia se une, de alguna manera, muchas veces surgen estos conflictos. ¿Me explico? Porque no hay un acostumbramiento a la convivencia y a la convivencia prolongada. ¿Me explico? Si a esto le sumamos, en un contexto de pandemia, todo lo que esto implica, la carga emocional que esto implica para todos, el estrés, tanto para los padres como para los niños, que también están atravesados por el estrés del confinamiento y de la pandemia. Si a esto le subimos, es evidente que esto iba a pasar, que de alguna manera hay familias que no pueden manejar los niveles de estrés o los niveles de exigencia y no tienen otros mecanismos de resolución de conflictos que no sea a través de la agresión. ¿Me explico? Es muy difícil trabajar con esas familias. ¿Y qué pasa? El hermetismo, de alguna manera, esta necesariedad de esta situación donde la familia se ha replegado y se ha mantenido dentro de su casa, ha sido un efecto determinante a los efectos de que la violencia aumente, y aumente significativamente por una falta de control de las emociones, por un mal manejo de las frustraciones, del estrés, del temor, del miedo. Hay muchísimos factores que están incidiendo y que de alguna manera redundan en un mal relacionamiento y que determinan lamentablemente la agresión. Sí, estoy pensando además, Daniel, es como el cóctel explosivo esto, ¿no? Porque además de estas características y esta situación de confinamiento que vos decís, también quita margen y quita posibilidad a la denuncia. Es decir, cuando se registra la situación se vive esa situación de violencia, también es verdad que la salida, que la posibilidad de romper, de salir, la detección, y estoy pensando mientras pregunto, la detección en los centros educativos, ese tipo de instancias así abren una posibilidad eventual para realizar la denuncia y desde casa es mucho más difícil, entre otras cosas porque hay una conjunción víctima y agresor en el momento, ¿no? Hay como una cuestión de control permanente también y seguramente de amenazas y es como un escenario bien complejo, ¿no? Bruno, ese punto particularmente fue uno de los puntos que yo abordé en la reflexión del día de ayer en ocasión justamente del Día contra el Maltrato y el Abuso Sexual Infantil. ¿Qué es lo que está pasando? Que de alguna manera, y siguiendo tu línea de razonamiento, la que comparto completamente, Bruno, el tema es que esta situación de confinamiento, por llamarlo de alguna manera, sin duda que no permite que este niño, que hasta el momento tenía sus actividades
curriculares, iba a los centros educativos, iba a un centro deportivo, iba a otros lugares, tenía relaciones con sus pares o demás, digo, pueda de alguna manera ser detectado por otra persona ajena a la familia. ¿Me explico? Digo, muchas veces ese niño que es víctima de maltrato o abuso en el seno de su hogar, digo, evidencia signos o evidencia indicadores en el centro educativo, en el centro deportivo, en el lugar donde el chico se desenvuelve fuera de su casa, que es un indicador, es un disparador para que el que lo logra percibir pueda inferir que ese niño está siendo víctima de maltrato o abuso dentro de su propia casa. Ese niño hoy, particularmente, al no poder salir de su casa o al tener las medidas restringidas, no solamente es una restricción a sus derechos, porque el niño tiene derechos obviamente a la recreación, entre otros, también es una limitación a su vida social y al debido relacionamiento con sus pares y demás, sino que a su vez se ha visto vulnerado en esta imposibilidad de poder denunciar la situación, denunciar indirectamente, estoy hablando, porque generalmente los niños no denuncian a sus agresores, salvo situaciones muy extremas o cuando hablamos de grupos etarios mayores. Pero los niños pequeños, el maestro, el docente, el profesor, el papá del amiguito, de alguna manera, si tiene una mirada agudizada, puede percibir o puede inferir que por los comportamientos de este niño, puede estar siendo víctima de maltrato y abuso dentro de su propia casa. Eso hoy lamentablemente queda resumido al ámbito doméstico, lo cual genera una situación de mayor riesgo para ese niño, que no puede salir y no puede ser detectado por alguna persona que de alguna manera pueda ser el canal para poder constatar la situación de violencia. ¿Me explico? Absolutamente. Qué tema complejo, difícil de tratar. Sí, y hay que hacerlo, además, sí, ¿no, sí. Daniel? Digamos, hay que plantear el tema, por más duro que parezca, y hay que asumir que hay una cuota de responsabilidad de todos en cuanto a ciudadanos y habitantes de este mundo, en definitiva, de plantear este tema, de discutirlo todo lo que sea necesario, pero fundamentalmente también de tratar de colaborar con las herramientas que cada uno tenga para poder, insisto en esto, no solamente bajar los índices, sino poder atender las situaciones de los chiquilines, ¿no? Bruno, totalmente de acuerdo. Sin duda que vuelvo sobre un concepto que había planteado antes, lamentablemente e independientemente de todo lo que se ha avanzado en la temática, porque hay que reconocer que ha habido un avance en la temática, lamentablemente las prácticas, y a la vista está que los números nos lo indican, continúan siendo las mismas. Hay una naturalización del fenómeno de la violencia que es difícilmente erradicable. Y eso hay que trabajarlo. Eso necesariamente nosotros no lo podemos resolver en un juzgado agudizando las medidas punitivas, como yo siempre digo. No pasa por crear una ley que sancione con mayor pena al padre agresor. Sin duda, obviamente que soy abogado y me asiste el derecho de plantearlo desde el punto de vista jurídico, que también es una forma, no cabe la menor duda, a mayor sanción, obviamente que de alguna manera es un efecto disuasivo para aquel que quiera cometer eventualmente un delito, porque convengamos que el abuso y el maltrato es un delito, claro. Y es un delito y es una agresión a los derechos fundamentales de todo niño. Pero si nosotros no trabajamos desde otro lugar, que esto es lo que yo hago todo el tiempo e intento de alguna manera motivar a otros para que lo sigan haciendo, si nosotros no trabajamos con la comunidad y seguimos informando por sobre todas las cosas, porque increíblemente, aunque estemos en el siglo XXI y hayamos avanzado muchísimo en temas de infancia y adolescencia, hay desconocimiento. Nosotros trabajamos sobre encuestas, sobre censos, en cuanto a lo que se considera violencia, lo que se considera agresiones graves, lo que se consideran agresiones simples, por poner una vía de ejemplo. Y surge palmariamente un desconocimiento, porque hay una naturalización del concepto, que se sigue entendiendo hoy, y muy a pesar de los avances referenciados,
que el castigo, que el golpe, sí, que son las peores formas de maltrato, ya no contemos el abuso sexual infantil, siguen siendo modelos correctivos en aras de la enseñanza, para educar, como que el golpe y el castigo son las herramientas o son los mecanismos idóneos para educar. A mí me educaron así y mirá cómo estoy, mirá cómo soy un hombre de bien, y a mí me educaron con golpes, me ligué, perdónenme la expresión poco coloquial que voy a expresar. A mí me dieron un chancletazo, me dieron una cachetada, me dieron una patada cuando realmente lo creyeron conveniente y eso hizo que hoy esté parado en este lugar. Voy a hacer lo mismo con mi hijo porque es la forma de que aprenda determinadas cosas. Es muy difícil romper con ese ciclo. Es muy difícil hacerle entender a ese padre o a esa madre que independientemente del modelo de crianza que haya tenido, no es el modelo a repetir a los efectos de lograr una educación, rica, sana rica y sana, sí, saludable, por llamarlo de alguna manera. De alguna manera, ese rompimiento con ese preconcepto que existe, que el castigo es la forma de corregir, es sumamente difícil. Entonces vuelvo al planteo inicial. Si nosotros no informamos, si nosotros no damos herramientas a las familias de cómo resolver los conflictos, cuáles son las medidas alternativas que esas familias tienen para relacionarse debidamente con sus hijos y buscar mecanismos o vínculos que sean más saludables, es imposible que no sigamos, dando vueltas en esa noria de la violencia doméstica. Y ese niño que hoy es víctima de abuso y maltrato, seguramente repita ese modelo de conducta cuando sea adulto, porque es de alguna manera lo que se le inculcó siendo niño. ¿Me explico? No en el 100% de los casos. Ojo, eso es un mito que hay que derribar. No porque a mí me golpearon yo tengo que golpear. Ojo con eso porque se maneja y se maneja mal. Hay padres que han sido, o madres que han sido víctimas de abuso o de violencia en sus familias, pero no por ello hoy repiten ese modelo de relacionamiento. Han podido encontrar otras formas de relacionamiento con sus hijos, que, lejos de la violencia y lejos del maltrato. Y no obstante, si nosotros hacemos una retrospección en su historia de vida, encontramos violencia y encontramos maltrato. Entonces eso es un mecanismo de resiliencia, es un mecanismo adaptativo y es un mecanismo posibilitador de nuevas formas de relacionamiento. Y ahí es donde hay que trabajar. Y el rol que cumplen ustedes también como periodistas, como comunicadores, es fundamental. Porque esto que ustedes están haciendo en este momento conmigo, como lo pueden hacer con otra persona que conozca el tema, es sumamente importante porque es la forma de llegarle a la gente y a las personas que están atravesadas por esta situación y quizás no lo logran visualizar, porque para ellos es algo natural, es la convivencia del día a día, no hay otra forma de relacionarse que no sea a través del maltrato y del abuso. Entonces cuando entra un técnico, cuando entra una persona que de alguna manera ha trabajado este tema y le da otra mirada a la situación, lo confronta con algo desconocido completamente. Y hay muchas personas, que están ávidas de conocer. Yo tengo, si se me permite, y no es una publicidad ni mucho menos, porque no lo hago con esa intención, es un trabajo completamente altruista. Yo, de hecho, en Facebook tengo una página donde hablo sobre maltrato y abuso sexual infantil, con más de 8.500 miembros, no importa la cantidad, pero que de alguna manera la permanencia de 8.500 miembros en un grupo donde hablamos un tema tan feo, porque convengamos que es lo que menos la gente quiere escuchar, maltrato y abuso, la permanencia de esas personas, habla a ciencia cierta de que también hay necesidad de escuchar de estos temas, aunque poco se hable. ¿Me explico? Entonces y en muchos casos he tenido que dar respuestas por privado a consultas puntuales que se me han hecho con relación a determinadas situaciones que encartan claramente en una situación de maltrato y abuso. Entonces eso valida la necesidad de la información,
valida la necesidad de la intervención desde el lugar que ocupemos. En mi caso, bueno, lo hago desde las redes sociales. Yo digo, lamentablemente, bueno, la vida me ha llevado por otros caminos. En su momento, como ustedes saben, y lo sabe mucha gente de la comunidad de San José, trabajé en atención directa con familias, con niños víctimas de maltrato y de abuso sexual, cuando formaba parte de la ONG Sendero en proyecto con INAU. Creo que ahí está la génesis de toda mi preocupación y todo este trabajo que yo vengo realizando. Hoy cumple una función diferente. Hoy asesoro a un jerarca dentro de INAU. Pero no obstante eso, mi preocupación, sigue siendo el maltrato y el abuso sexual infantil. E independientemente del lugar que ocupe dentro de la institución, mi preocupación central está en la defensa de los derechos de estos niños que siguen siendo vulnerados y siguen siendo los sujetos de derecho que no tienen voz. Entonces si nosotros los adultos responsables de eso no asumimos las responsabilidades que tenemos, no solamente como funcionarios públicos, sino también como referentes de una comunidad en defensa de estos derechos, bueno, realmente la situación se complejiza y se complejiza mucho, porque realmente si vamos a esperar que estos pobres niños, bueno, saquémosles el pobre, porque no me gusta el calificativo, si vamos a esperar que estos niños de alguna manera puedan ventilar su situación, puedan expresar su situación, es muy difícil. Se tienen que dar determinadas condiciones para que ese niño encuentre un vínculo a los efectos de poder trasladar su situación. ¿Me explico? Entonces vuelvo sobre algo que les decía a ustedes. El rol que ustedes cumplen como comunicadores, de traer a la mesa de trabajo un tema tan sensible como de poder trasladarlo, seguramente esto lo esté escuchando personas que realmente no se animan a plantear su situación, porque eso también pasa y mucho. Personas que están atravesadas por la conflictiva, pero por determinadas situaciones que todos conocemos, por temor al agresor, por una falta de información, por miedo a la falta de respuestas institucionales, no realiza las denuncias correspondientes y de alguna manera continúa viviendo en una conflictiva familiar de la cual es muy difícil escapar. ¿Me explico? Entonces en la medida que ustedes insistan, sigan trabajando en este tema, es una convocatoria, porque para ustedes para nosotros, es una ayuda invalorable, porque ustedes son los mecanismos necesarios para llegar a la comunidad de esta forma. ¿Me explico? Entonces el compromiso es de todos, es de las instituciones, es de los medios de comunicación, con una suma importancia en este tema, y también de todos quienes cumplimos un rol en este tema, independientemente de la función que cumplamos en las diferentes instituciones. Como ciudadano, me interpela la obligación de ocuparme de este tema y de denunciarlo cuando ello amerite. Entonces si será complejo y si será necesario un compromiso de toda la comunidad, de toda la sociedad, para dar respuesta a un tema tan complejo como es el maltrato y el abuso. Y sabés que estamos a las órdenes. Me alegra muchísimo el reencuentro después de algunos años, por otra parte. Yo tengo una vivencia muy especial con Daniel. ¿Sigue siendo aficionado al cine, a las películas? Sí. Por supuesto. Sí. Gran recomendador de películas en VHS, un crack. Sí. Me lo recuerdo con claridad. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que sí. Qué bárbaro. Es más, me quedé con algunos ejemplares, algunos, los regalé, otros, los tiré. Una película en VHS, tengo mi biblioteca personal en VHS, ¿no? Soy de la vieja escuela, convengamos. Pero bueno, muchos, increíblemente, cuando digo mi nombre, me asocian más por el videoclub que por mi profesión. Eso, no sé si es un halago o lo tengo que tomar como... Es un halago, tiene un buen recuerdo suyo, Daniel. Son mojones de la historia, de la trayectoria de cada uno de nosotros, Dani. Exacto, bueno, pero espero que me recuerden por haberles recomendado buenas películas y no porque me quieran matar, ¿no? Muy buenas. Sí, a propósito del tema que tratamos y que es un tema más que importante, recién Gonzalo me decía y estaría bueno, qué lindo sería tenerte como columnista en Mora Contenidos, ¿eh? Para mí, un placer. Nos encantaría sobre este tema que es más que importante, más que conmovedor, digamos,
nos encantaría. Lo proponía Gonzalo. Es movilizador. Lo conversamos por interno, Dani, pues además sabemos que tu agenda es amplia, es tu voluntad y tu cariño y tu participación en este tema también sabemos que es amplia, pero lo conversamos, lo manejamos y la verdad que claramente nos encantaría que tenerte en el programa, en la medida de las posibilidades. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto para todo lo que entiendas necesario, podemos nosotros colaborar o difundir. Es más que un mensaje y estamos al pie del cañón como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo, Daniel. Otro para ustedes, y antes de irme les quiero pasar algo que digo que bueno, con esto digo que o me sacan del aire en forma inmediata o de alguna manera digo se van a identificar. No, que yo le decía ayer, comentaba ayer que digo que el hecho de que me haya trasladado a Montevideo no quiere decir que no sea Maragato, que haya perdido, al contrario. Quizás yo perdí un poco, antes era un poco más visible en los medios de prensa con todo este tema, y no estoy buscando, que quede claro que no estoy buscando protagonismo, al contrario, lo que me interesa sí es mi presencia, como la de otros técnicos, no cabe la menor duda, que conozcan el tema, justamente en esta noble tarea de informar y de sensibilizar. Entonces digo, me ha pasado muchas veces que me vengo para acá, que estando acá en Montevideo, digo, pero en San José se olvidaron de que existo. En San José se olvidaron de que acá también, estando viviendo en Montevideo, me sigo ocupando de mi ciudad y de los niños de mi departamento, porque digo, sigo siendo Maragato. Entonces digo, el compromiso con los medios de prensa maragatos sigue estando tan presente como siempre. ¿Tá? Digo, no, el hecho de que hoy esté trabajando desde acá no quiere decir que no podamos instrumentar una instancia como la que ustedes me ofrecen, que yo la acepto con la mayor responsabilidad y para mí es un placer, pero no se olviden de que también por acá estamos los maragatos que nos preocupamos por nuestros niños y por el cariño que les tengo a toda la comunidad maragata, de la cual soy parte, y mis afectos están ahí, no cabe la menor duda. Te mando un abrazo de vuelta, Daniel. Gracias, Gracias, un placer. De la misma manera, estamos en contacto, sin duda. Linda charla, Preciosa charla sobre un tema tan complejo, tan difícil de abordar, muy complicado. Es movilizador, ¿no? Tan movilizador. Sí, ¿no? Cuando hay niños de por medio, los temas son movilizadores, ¿no? Sí, siempre. Y yo insisto en esto, creo que además tenemos que asumir todos una cuota de responsabilidad. Totalmente. Y hay que estar atentos a la jugada, hay que tratar de tener presente esta situación, ¿no? Que no se agoten el 25 de abril y en esta conversación, sino tenerlo, esto es un cotidiano, esto es de todos los días. De todos los días, hay que estar con los ojitos bien abiertos. Sí, absolutamente. Tenemos que hacer la tanda, ¿verdad, Gonzalo? ¿Sí?